No sé si alguna vez has visto cómo una década de tu vida se reduce a cenizas. Pero eso fue exactamente lo que sentí en mis 30. Divorcio contencioso. Batallas por la custodia en los juzgados de Madrid. Abogados que me chupaban la sangre como vampiros con traje y... Para rematar la faena. Mi exmujer huyendo con el tipo que cortaba el césped de nuestra casa. Él segó mi hierba y luego se llevó a mi mujer. Ese era el nivel de broma cósmica que me tocaba vivir. Cuando los tribunales terminaron de repartir mi vida como un pavo de Navidad. Ella se quedó con más del 70% de todo lo que teníamos juntos. La custodia completa de los niños también. A mí solo me dejaron una furgoneta todoterreno. Una caja de herramientas. 2 bolsas de ropa y un vacío que me seguía como una sombra pegajosa. Las primeras visitas a mis hijos eran supervisadas. Como si fuera un peligro público en vez de un padre que solo quería abrazarlos sin que un juez respirara en mi nuca. Me hundí 6 meses. Quizá más. El whisky barato se convirtió en desayuno. Comida y cena. Dejé de afeitarme. De contestar el teléfono. De qué me importara si salía el sol o se escondía. Pasaba las noches en la caravana de un amigo en un pueblo perdido de Galicia. Mirando el techo agrietado y preguntándome si eso era todo lo que me quedaba en esta vida. Entonces llegó la carta. Venía de un despacho de notarios en Oviedo. Mi abuelo. El único hombre de la familia que me había enseñado algo de verdad. Había fallecido. Me dejaba tierra, 32 hectáreas de bosque allí donde el asfalto se convierte en grava y la grava olvida cómo ser camino. El tipo de sitio donde el GPS es solo una sugerencia y el móvil pierde cobertura cada 2x3. No había vuelto desde niño. Mis recuerdos eran ranas croando. Mosquitos zumbando y el olor dulce de las agujas de pino calentándose al sol. Sin embargo, la idea se me clavó en la cabeza como una semilla en tierra fértil. Sin exmujer. Sin abogados. Sin comunidad de propietarios diciéndome que el color de mi buzón era agresivamente inadecuado. Solo yo. Los árboles y la posibilidad de empezar de cero. Recuerdo estar sentado con la botella de whisky en la mano. Ojos rojos mirando a la nada. Cuando la decisión me cayó como un rayo. Iba a reconstruir mi vida allí. Piedra a piedra. Tabla a tabla. Clavo a clavo. Con estas 2 manos callosas. La tierra era salvaje. Cruda y perfecta. No le importaba si estaba arruinado. Amargado o con el corazón hecho trizas. No le importaba lo que mi ex había gritado en el juzgado. El bosque no presentaba demandas ni mociones. Solo estaba allí. Honesto. Paciente. Esperando. Compré un generador viejo. Despejé un claro a mano. Vertí los cimientos con sudor que me escocía en los ojos y músculos que pedían clemencia a gritos. Cuando no llegaba el dinero para peones. Me agarré a la terquedad como a un clavo ardiendo. Corté vigas de castaño. Apilé piedras del río. Clavé hasta que las palmas se me llenaron de ampollas sangrantes y me levanté una casa de verdad. No una caja prefabricada de catálogo. No un cascarón sin alma con encimeras de mármol. Esta era piedra y madera. ¿Pesada? ¿Auténtica? Mía. Construí un porche donde podía sentarme con un café solo y fingir que el mundo no me había pateado los dientes. Levanté paredes gruesas para encerrar los recuerdos que no quería revivir. En algún momento ya no construía solo para mí. Fue entonces cuando apareció Bruno. No era más que piel y huesos. Costillas marcadas y ojos fieros el día que lo vi husmeando alrededor de mi furgoneta. Mitad pastor alemán. Mitad labrador. Y un montón de razas más revueltas. Gruñó bajito. Como esperando que le lanzara una piedra. Le tiré un trozo de cecina en vez de eso. Lo atrapó al vuelo. Retrocedió 5 metros y se sentó mirándome como si calculase si valía la pena confiar. Desde ese día somos inseparables.
Su chapa estaba oxidada. ¿Rayada? Con una sola palabra legible, Bruno. No lo nombré yo. Llegó ya con nombre. Como si hubiera sobrevivido a la tormenta de otro y hubiera recalado en mi puerta. Estaba perdido. Cabreado. Hambriento. Pero no dispuesto a rendirse. Hacíamos buena pareja. Las mañanas se volvieron ritual. Él perseguía ardillas con una determinación que solo un perro puede tener. Yo arrastraba troncos. Martilleaba tablas. Cavaba zanjas para que el agua de lluvia no se llevara la casa. Por las tardes nos sentábamos bajo una bóveda de estrellas. Él mordisqueaba un palo. Yo abría una cerveza fría. Los dos fingíamos que no echábamos de menos algo más. Para mí eran mis hijos. Para él. Quizás solo una familia que no lo abandonaría otra vez. Cuando por fin pude instalar paneles solares y conexión vía satélite. Llamé a mi abogado. Le dije que quería la tierra blindada, sin cargas. Sin fisuras. Nadie que pudiera aparecer diciendo que no era mía. Él preparó los papeles. Notariados. Registrados en el registro de la propiedad. Durante 10 años aquella cabaña fue mi santuario. Apenas salía de las colinas centrales donde se levantaba. El bosque se extendía en todas direcciones. Crestas. Vaguadas pantanosas que pensaba explorar algún día. Sin prisa. La tierra había esperado tanto tiempo, no se iba a mover. Porque a veces el pasado no muere del todo. A veces se pone cara nueva. Se compra un SUV de lujo y llama a tu puerta con papeles que dicen que tu casa, tu sudor, tu década ya no te pertenecen. Pero esa parte viene después. Hoy se trata de las cenizas. De lo bajo que puede caer un hombre antes de volver a levantarse. Y del pacto silencioso que el bosque me ofreció cada mañana hasta que apareció alguien que pensó que hasta los árboles le debían lealtad. El primer invierno casi me rompe. Sin tendido eléctrico. Sin agua corriente. Solo un generador que tosía como un fumador empedernido. Las noches caían tan frías que el whisky se congelaba si lo dejaba fuera. Mi aliento formaba niebla dentro de la cabaña y cada clavo que metía parecía perderse en un abismo de esfuerzo infinito. Pero era mío. Ya no vivía bajo la sentencia de divorcio de otro. No andaba de puntillas por órdenes judiciales ni visitas vigiladas. No me encogía bajo la luz fluorescente de despachos de abogados. Por primera vez en años. Me sentía vivo en el sudor. En el dolor. En los músculos que gritaban de trabajo honrado. Al amanecer. El bosque me recibía con una especie de ceremonia muda. La escarcha cubría las vigas de castaño apiladas como naipes en el suelo. Las huellas de corzos cruzaban el barro donde pensaba echar el porche. La tierra no aplaudía. Pero tampoco juzgaba. Solo estaba allí. Estoica. Paciente. Como un maestro que sabe que las lecciones tardan años. Aprendí a escuchar. El crujido de la leña al partirse era aplauso suficiente. El ronroneo del generador al arrancar. Un himno. Y el silencio. Ese silencio inmenso e ininterrumpido. El sonido más precioso que había conocido jamás. Para la primavera ya tenía paredes. Para el verano. Techo. Al final del primer año tenía un hogar. Pequeño. Tosco en las esquinas. Con suelos que crujían como rodillas cansadas y una chimenea que humeaba cuando el viento cambiaba de capricho. Pero era mío. Cada astilla en mis manos. Cada moratón en la espalda. Cada callo que se endureció en mis palmas eran ladrillos de una base que ningún juzgado podría embargar. Entonces llegó Bruno. Apareció como llegan las cosas salvajes, de repente. Inseguro. Medio muerto de hambre pero ardiendo de orgullo. Lo encontré olisqueando mi furgoneta una mañana. Costillas marcadas. Mirada afilada y recelosa.
Gruñó bajito y amenazante. Esperando que cogiera una pala. En vez de eso le tiré un trozo de cecina. Lo atrapó. Retrocedió 3 pasos y masticó como si probara la traición. Pensé que se iría. Pero al día siguiente estaba allí otra vez. Esperando. Vigilando. Hicimos un pacto en silencio, yo seguiría tirando cecina y él dejaría de mirarme como si fuera otra decepción en su larga lista. Al tercer día me dejó rascarle detrás de las orejas. Al final de la semana dormía bajo el porche. Para el invierno ya era de la familia. Yo ya no tenía otra. Su chapa era vieja. Las letras casi borradas. Solo quedaba una palabra, Bruno. ¿Sin teléfono? Sin dirección. Tan desamarrado como yo. Había algo especial en ese perro. Era listo. Más que mucha gente que había conocido en la ciudad. Desaparecía en el bosque y volvía con un conejo. Luego se sentaba junto al fuego como si fuera el dueño. Ladraba a los mapaches intrusos pero meneaba la cola a las ardillas que cruzaban el prado. Era territorial a su manera. Pero no mordía a menos que fuera necesario. Éramos 2 vagabundos tercos que se habían encontrado en el borde de la nada. Cada mañana yo trabajaba. Cada tarde nos sentábamos. Él roía palos. Yo sorbía cerveza barata. Y los dos fingíamos que el mundo más allá de los árboles no existía. Sin embargo, el mundo tiene la mala costumbre de colarse otra vez. La cabaña debía ser suficiente. Una fortaleza contra los fracasos del pasado. Pero con el tiempo me di cuenta de que no solo levantaba paredes para mantener fuera, sino también para encerrarme dentro. Cada tabla clavada. Cada piedra colocada. Era una promesa que me hacía solo a mí mismo, que no me rendiría. Que lucharía por algo. Aunque solo fueran 4 paredes en el bosque. Bruno lo entendía a su manera. Siempre estaba cerca. Lo bastante para verme. Como si supiera que yo estaba tan perdido como él lo había estado. A veces. Cuando la soledad me arañaba por dentro. Le hablaba como a un viejo amigo. Nunca contestaba. Pero tampoco se iba. Los años se fueron difuminando unos con otros. Una estación se fundía con la siguiente. La cabaña se hizo más fuerte. Los árboles más altos y mi corazón más firme. Dejé de contar el tiempo. Dejé de contar pérdidas. Creí que había dejado atrás al mundo. Pero me equivocaba. Porque mientras Bruno y yo construíamos nuestra vida día a día, alguien más trazaba líneas en un mapa. Líneas que cruzaban directamente mi tierra. Mi casa. Mi refugio. Líneas que yo no sabía que existían hasta el día en que un SUV negro subió por mi camino de grava llevando a una mujer que parecía no haber pisado nunca tierra que no estuviera asfaltada antes. Los bosques me habían prometido libertad. Pero las promesas. Iba a aprender. Son cosas frágiles. Durante casi 10 años la vida por fin parecía estable. La cabaña ya no era solo tablas y piedra, era hueso y médula. Cada crujido del suelo. Cada nudo en la madera contaba la historia de la supervivencia. Las mañanas eran frescas y honestas. Las tardes olían a humo de castaño y a pino. Aprendí a medir el tiempo no por relojes, sino por cómo cambiaba la luz entre los árboles. Había paz en la rutina. Partía leña. Reparaba vallas. Arreglaba el sistema solar cuando se ponía caprichoso. Bruno patrullaba la finca como si fuera su reino. Persiguiendo ardillas que lo provocaban desde las ramas. Luego se tumbaba en la hierba jadeando satisfecho. No necesitábamos mucho, una despensa llena. Una pila de leña. Un techo que aguantara las tormentas. Me sentaba en el porche por la noche mirando las estrellas agujereando la oscuridad y pensaba, esto basta. No es perfecto. No es indoloro. Porque nada llena el hueco que dejan los hijos a los que solo ves de vez en cuando.
Pero basta. El bosque se convirtió en mi iglesia. Algunas mañanas bajaba al arroyo, que cantaba más fuerte después de la lluvia. Y me quedaba descalzo en el agua fría solo para recordarme que seguía aquí. Que seguía vivo. Encontré viejos mojones de piedra dejados por topógrafos décadas atrás, cubiertos de musgo y olvidados. Prueba de que la tierra tenía memoria más larga que la mía. Los vecinos eran un rumor. La carretera asfaltada más cercana estaba a 5 kilómetros al este. El buzón más lejano aún más lejos. La gente que vivía por aquí saludaba de lejos y se metía en sus asuntos. A mí me venía de perlas. Aquí la privacidad no era lujo, era oxígeno. Creí que los días duros habían quedado atrás. A veces. Por la noche. Cuando el viento soplaba justo. Casi oía las risas de mis hijos. El sonido que tenían antes de que los abogados convirtieran la vida en un calendario de visitas. Cerraba los ojos y dejaba que ese recuerdo me calentara como el fuego. Bruno golpeaba la cola contra las tablas como diciendo, seguimos aquí. No te rindas ahora. Creí que la cabaña permanecería intacta. Que el bosque nos protegería. Que el mundo más allá de la línea de árboles se había olvidado de nosotros. Pero la paz tiene la fragilidad del cristal, preciosa hasta que lanzan la primera piedra. Y un miércoles cualquiera. Con un cielo tan azul que parecía pintado. Oí el sonido que lo rompería todo. No era el canto de los pájaros. Ni el gemido de los árboles. Sino el crujido deliberado y profesional de neumáticos sobre grava. No era el traqueteo perezoso de una pick-up de vecino. Era preciso. Profesional. Bruno levantó la cabeza primero. Orejas tiesas. Un gruñido bajo en el pecho. Dejé la leña que llevaba. El corazón latiéndome con un miedo repentino e inexplicable. Fue el momento en que comprendí que el mundo no se había olvidado de mí. Solo había estado esperando. El ruido de los neumáticos se acercaba. Constante. Hasta que apareció a la vista. Un SUV negro mate. Impecable. Como si nunca hubiera tocado barro. El tipo de vehículo que ves en convoys oficiales o en anuncios de chalets que nunca podrás permitirte. Se detuvo deslizándose como si perteneciera aquí. Aunque todos mis instintos gritaban que no. Se abrió la puerta del conductor y entonces la vi. Alta. Pelo rubio platino esculpido en un peinado que ningún viento se atrevía a despeinar. Una chaqueta tan afilada que cortaba el aire. Tacones que no tenían sentido en suelo rural. Parecía que un seminario de negocios había cobrado vida y se había perdido en el bosque. Bajó como si controlara hasta la gravedad. ¿Puedo ayudarla?, pregunté, limpiándome las manos en los vaqueros. Sudor y serrín pegados a las palmas. Sus ojos me recorrieron, botas. Barba. Camisa manchada de sudor. Como si yo fuera un inconveniente más que un hombre en su propia tierra. Sin decir palabra sacó una carpeta del bolso y me la tendió con el brazo rígido. Como si entregara una orden de registro. Usted reside en una construcción que actualmente viola las normas de zonificación de la Comunidad de Propietarios de Monteverde, dijo con voz cortante y ensayada. Parpadeé. ¿Cómo dice? Esta vivienda, señaló vagamente la cabaña. 10 años de sangre y ampollas, está sobre terreno regulado por la Comunidad de Propietarios de Monteverde. Incumple varios códigos. Debe desalojar en 14 días. Casi me reí. Señora, yo no pertenezco a su comunidad. Su sonrisa fue tensa. Despectiva. La que se reserva a los perros callejeros que ladran al cartero. La finca fue anexionada por Monteverde el año pasado. Si tiene queja, preséntela en el ayuntamiento. La orden es legalmente vinculante. Buenos días. Giró sobre sus tacones, que repiquetearon en mi grava como un martillo. Se metió en el SUV y desapareció en una nube de arrogancia y gases de escape.
Bruno ladró una vez. Corto. Ofendido. Creo que dijo lo que yo estaba demasiado aturdido para soltar. Miré la carpeta como si pudiera explotar. Dentro. Formularios. Firmas. Mapas con sellos oficiales. Palabras como notificación de infracción y cumplimiento urgente. Todas diseñadas para que la gente normal se doblegue. 14 días para dejar mi propia casa. Mi casa. Había dormido sobre suelo de hormigón mientras se curaba la base. Había comido alubias en lata semanas enteras cuando se acabó el dinero. Había espantado mapaches. Cavado letrinas en tierra helada. Cada centímetro cuadrado de este lugar llevaba mi sudor. Mi rabia. Mi terquedad. Y ahora una desconocida con tacones de diseño me decía que tenía 2 semanas antes de que desapareciera. No. Antes de que se pusiera el sol ya estaba al teléfono con el único hombre en quien confiaba para desenredar este lío, Pablo Serrano. Pablo era un viejo amigo. Aunque nunca habíamos compartido cañas en el mismo bar. Hablaba despacio. Con acento del norte. Pero su mente era una trampa de acero. Abogado de propiedad. De los que leen ordenanzas urbanísticas por placer y recuerdan cada coma. Tenía la paciencia de un francotirador. De esos que se quedan en la maleza días enteros hasta que llega el disparo perfecto. Cuando contestó. Su voz era lenta pero pesada. Te han entregado una orden judicial en tu propia finca. Aparentemente incumplo normas de la comunidad, dije. Abriendo una cerveza que ni siquiera quería. Pablo suspiró como solo un abogado sabe hacerlo. Como si acabara de pisar algo caro. Envíame todo ahora mismo. No vamos a dejar que esto siga adelante. Al día siguiente su equipo ya estaba revisando registros catastrales. Mapas fiscales. Archivos del ayuntamiento. Me llamó 2 días después. ¿Vas a querer sentarte para esto? Estoy sentado. Esa mujer. Carmen Herrera. Presidenta de la Comunidad de Monteverde. Presentó el año pasado una petición para ampliar los límites bajo una ordenanza de zonificación condicional. No hay constancia de que se aprobara. Pero hay una carta de aprobación falsificada con el sello del registro de la propiedad. Se me secó la boca. ¿Y eso qué significa? Significa fraude. Dijo Pablo. Y su voz se volvió afilada. De nivel penal. Y significa que intenta robarte la tierra. El calor me subió al pecho. Miré la cabaña. Las vigas de castaño. El porche. Las ventanas que había colocado yo mismo. 10 años de mi vida estaban allí y alguien pensaba que un papel podía borrarlos. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, dijo Pablo, documentamos todo, cada palmo de tu finca. Cada línea de tu escritura. Y luego volamos. Drones. Dijo sencillamente. Querrás ojos en el cielo. El sábado por la mañana el claro detrás de la cabaña parecía una plataforma de lanzamiento. Pablo me había enviado 2 drones de su despacho. Aparatos elegantes. De gama alta. Que parecían juguetes militares más que algo de tienda. Uno llevaba cámara fija. El otro vídeo. Me dijo que serían nuestros testigos en el cielo. Bruno ladró a ellos como si fueran pájaros alienígenas invadiendo su reino. Persiguió las sombras que proyectaban en el suelo. Lanzándose con los dientes hasta que lo soborné con un trozo de bacon. Solo entonces se sentó. Mirándolos con cara de seguir considerando su culpabilidad. Tranquilo. Chico, murmuré. Colocando el primer dron. Estamos del mismo lado. Los lanzamos justo después del amanecer. Las hélices cortando el silencio matutino. Subieron sobre la cresta. Barriendo el bosque denso. Escaneando cauces. Trazando cada ángulo de mis 32 hectáreas. La voz de Pablo llegó por el teléfono.
Tranquila pero con un filo de excitación. Necesitamos demostrar dos cosas. Una, que tu casa está firmemente dentro de la parcela original de tu abuelo. Y dos, que las líneas de anexión falsificadas de Carmen no valen ni el papel. El dron subió más alto, capturando imágenes de la cabaña, el porche, incluso los viejos mojones de piedra medio tragados por el musgo. Cada foto coincidía con mi escritura. Cada palmo que había sudado era mío. Claro como el agua. Pero entonces, en la esquina suroeste de la propiedad, más allá de una cresta que nunca había cruzado, vimos algo más. La cámara del dron se fijó en una forma rectangular, grande, con una rotonda de entrada tallada limpiamente a través del bosque y lo que parecía una terraza cubierta con piscina. ¿Qué demonios es eso?, murmuré. Pablo amplió las fotos fijas. Parece una construcción moderna. Paredes de estuco. Paneles solares. Entrada con verja. No es tuya. No la construí yo, dije. El pulso acelerándose. Demonios. Ni siquiera sabía que estaba ahí. Pues, respondió Pablo secamente, estás a punto de enterarte. No esperé a una visita programada. A media tarde ya tenía una mochila al hombro, una linterna en la mano y Bruno caminando a mi lado. Atravesamos matorrales de pino y zarzas, trepando crestas hasta que el sudor me corría por la espalda. Después de una hora coronamos la loma y allí estaba, una villa de 2 plantas. Tejado de teja roja brillando al sol. Puertas correderas de cristal reflejando la luz. Un jacuzzi en la terraza. Camino de entrada curvándose hacia Monteverde. Cerrado por una verja de acero. El gruñido de Bruno fue bajo. Orejas pegadas. Junto a la verja había una placa de latón pulida. Limpia. Orgullosa, Retiro Herrera. Me quedé congelado. La mente intentando encajar las piezas. Esto no era una casa de invitados. Era el palacio privado de alguien. Y estaba plantado en medio de tierra que era mía. Seguía mirando cuando Bruno salió disparado. Rodeó un cobertizo al borde de la finca y ladró con fuerza. Lo seguí. El corazón martilleándome. Allí, medio enterrada bajo maleza y tierra, había una puerta de acero. A primera vista parecía un sótano antitormenta. Luego vi el teclado numérico. Las tuberías de ventilación que entraban en el suelo. Esto no era almacén. Era un búnker. La forcé a abrirse, esperando telarañas y humedad. Lo que encontré parecía algo entre sala de servidores y guarida. Luces LED iluminaban estanterías metálicas. Cajas de archivos con nombres. Discos duros apilados como ladrillos. Racks de servidores zumbando y, en la esquina, nada menos que una máquina de café expreso. Pablo lo llamaría después el nido del fraude. Yo lo llamé prueba. Encabezados de la comunidad de Monteverde metidos en carpetas. Mapas, algunos reales. Otros claramente manipulados. Firmas escaneadas. Notas con boli rojo, desalojar en silencio. Presionar junta de urbanismo. Usar quejas de ruido como palanca. Bruno paseaba entre los pasillos, olisqueando. Luego se paró junto a un escritorio, rascando la pata hasta que me incliné. Un portátil abierto. Pausado en un archivo de vídeo. Carmen Herrera en persona. Copa de vino en la mano. Sonriendo a alguien fuera de cámara. Nunca lo descubrirá, decía Carmen. La finca es enorme. Vive como un ermitaño. Tendré toda la zona dentro de la jurisdicción de Monteverde en 6 meses. Miré su cara en la pantalla. El calor subiéndome al pecho. No solo intentaba echarme. Estaba construyendo un imperio. Y mi tierra era su piedra angular.
Cerré el portátil. Miré a Bruno. Movió la cola una vez como diciendo, la tenemos. Pablo no esperó al lunes. El domingo por la tarde ya estaba en mi cabaña con su técnico. Trayendo maletines de equipo como si montaran un centro de mando. Pusimos servidores en la mesa de la cocina. Cables por todo el suelo. Bruno olisqueaba cada cable como un aduanero desconfiado. El primer disco duro giró y la pantalla se llenó de carpetas. Docenas. Luego cientos. Nombres. Fechas. Direcciones. Algunas con logos de Monteverde. Otras marcadas con palabras sueltas, desalojo. Infracción. Ejecución hipotecaria. Pablo se inclinó. Entrecerrando los ojos. Ha estado catalogando personas. Abrimos una al azar. Una familia de 4. Foto de su casa. Copias de cartas de infracción oficiales. Correos suplicando prórrogas. Notas escritas en tinta digital, marido débil. Presionar con quejas de ruido. Amenazar ejecución para invierno. Otra carpeta. Una viuda que vivía sola. Garabateado junto a su nombre, presionar cuotas. Alegar escombros en jardín. Desalojar en silencio. Se me revolvió el estómago. Esto no es vigilancia, dije. Es depredación. Pablo asintió sombrío. No dirige una comunidad. Dirige una mafia. Pero cuanto más profundizábamos, más oscuro se volvía. Mapas superpuestos con capas de zonificación. Plantillas digitales de sellos del registro. Incluso software llamado generador de infracciones de ruido y calculadora de desalojos. Había construido toda una máquina para fabricar autoridad. Que escupía papeles lo bastante convincentes para que cualquiera se rindiera. Luego encontramos los vídeos. Carmen tenía la costumbre de grabarse. Horas de metraje, ella sentada en la villa que acababa de ver. Bebiendo vino. Hablando como si diera una charla TED a un público invisible. Un clip me dejó clavado. Estaba de pie junto a la ventana. La luz del sol derramándose sobre el suelo pulido. Y señalaba el bosque más allá. Ni siquiera sabe que esto está aquí, decía riendo. Vive allá arriba en la cresta como un superviviente raro. Si lo hago bien, tendré toda la esquina bajo control de Monteverde para Navidad. Otro vídeo donde presumía de haber sobornado a un técnico de urbanismo con viajes de golf. Otro donde se burlaba de una familia que lloró en una junta después de ser multada hasta la quiebra. Y entonces llegó el clip con Bruno. 2 semanas antes le había puesto una cámara en el arnés pensando que capturaría algo de senderismo. Lo había olvidado en un cajón. Resultó que Bruno había explorado cerca de la villa mientras yo estaba comprando provisiones. ¿En pantalla? Carmen guiaba a una pareja por la casa. Esto técnicamente es territorio de expansión de Monteverde, decía con voz satisfecha. Los papeles están pendientes. Pero nadie va a impugnarlo. Se detuvo. Los ojos yendo hacia los árboles. Y allí estaba Bruno. Cola alta. Cabeza ladeada. Mirándola desde la linde. Carmen frunció el ceño. ¿Otra vez ese perro? Jesús. Quizá debería tirarle otro juguete chillón. Pablo casi soltó el café cuando lo reprodujimos. ¿Te das cuenta de lo que tenemos? Vídeo de ella reclamando jurisdicción que no existe. Capturado desde la perspectiva de un perro. Esto es oro para el juzgado. Bruno movió la cola. Ajeno a que acababa de convertirse en el testigo estrella de un caso penal en marcha. Hicimos copias de seguridad de todo, discos externos. Nube encriptada. Incluso un pendrive que pegué bajo la cisterna del váter como un héroe de acción paranoico. Pero Carmen no se detenía. 2 días después Pablo llamó. Su voz estaba tensa. Urgente. Ha presentado una moción.
¿Para qué? Ejecución acelerada. Afirma que vio las directrices municipales. Que tu cabaña es una vivienda no autorizada. Y... agárrate. Que tu perro es una amenaza para la comunidad. Casi se me cae el teléfono. Bruno. El mismo perro que lloriquea con películas de Disney y deja que las ardillas le roben la comida del plato. Está desesperada, dijo Pablo. Casi alegre. Y la desesperación vuelve torpe a la gente. Esto nos da base para impugnar todo. Vamos a quemarla. Programamos una vista. El juez aprobó nuestra solicitud de presentar pruebas. Pablo insistió en incluir el metraje de Bruno. La visita a la villa. Cada trozo de vídeo donde las propias palabras de Carmen la traicionaban. La noche antes. Pablo pasó con una copia impresa del mapa de anexión falsificado de Carmen. Lo deslizó sobre mi mesa, golpeando el margen inferior. ¿Notas algo? Entrecerré los ojos. El borde se extendía ancho, tragándose varias parcelas, incluida la mía. Pero las coordenadas algo fallaba. Estos puntos GPS no coinciden, murmuré. La sonrisa de Pablo fue afilada. Porque los sacó de una antigua finca agrícola de otro pueblo. Copió y pegó el mapa base equivocado. Solté un silbido bajo. Así que intentó anexionar tierra que no es suya usando el mapa de la granja de otro. Exacto, dijo Pablo. Y lo tenemos todo, vídeo. Metadatos. Mapas y un perro muy leal. Esa noche asé un chuletón y se lo di a Bruno. Poco hecho. Se lo había ganado 2 veces. Pero mientras estaba sentado en el porche escuchando cantar a los grillos, no podía quitarme de la cabeza un pensamiento que me roía. Gente como Carmen. Gente borracha de control. No se rinde cuando la ley empieza a cerrar el cerco. No. Doblan la apuesta. Y tenía la incómoda sensación de que ella no había terminado todavía. La paz duró exactamente 2 noches. Estaba apilando leña detrás del cobertizo cuando lo vi, un destello de faros filtrándose entre los árboles. Al principio pensé que algún vecino se había perdido. Pero el sonido no encajaba. No era el rodar fácil de una pick-up, sino el gruñido pesado de algo más grande. Un camión. Ruedas gruesas. Focos montados en la vaca. Se detuvo con un crujido justo más allá de la linde. 3 hombres bajaron. Todos con camisas grises a juego. Portapapeles en la mano. Cinturones de herramientas pesados en la cadera. No eran vecinos. No estaban perdidos. Eran contratistas. Bruno ya estaba a mi lado. Pelo erizado. Un gruñido rodando desde el pecho. Buenas noches, saludé. Saliendo a la luz. El móvil ya grabando en el bolsillo. ¿En qué puedo ayudarles? Uno de ellos. Ancho de hombros y corte militar. Miró su portapapeles. Su voz era plana. Ensayada. ¿Diego Morales? Asentí despacio. ¿Quién pregunta? Venimos para el derribo programado. Las palabras me golpearon como un mazo. ¿Derribo de qué? De su casa, dijo como si anunciara una entrega de pizza. Directiva acelerada de la comunidad. La estructura debe ser retirada en 24 horas. La sangre se me heló. No era miedo. Era rabia. Déjeme adivinar, dije. Carmen Herrera los envió. El hombre dudó. Sus ojos se desviaron un segundo. No sé nombres. Solo tenemos la ubicación y los papeles. Bruno dio un paso adelante. Gruñido más profundo. El hombre ancho se movió incómodo y su compañero murmuró, tío. Te dije que esto no olía bien. Uno intentó caminar hacia el porche. Gran error. Bruno se lanzó.
Dientes clavándose en los vaqueros del hombre. No carne. Solo tela. Lo suficiente para que el tipo retrocediera tropezando con un grito. Jesús. Quite a su perro. Solo está expresando su opinión, dije tranquilamente. Chasqueando los dedos. Bruno soltó al instante pero se quedó erizado. Cola rígida. Ojos fijos. El hombre dejó caer el portapapeles en el forcejeo. Lo recogí. El mismo membrete falsificado de la comunidad. Las mismas firmas falsas. Carmen reciclaba fraude como si fuera biodegradable. Antes de que pudiera decir palabra. Oí otro motor. Neumáticos sobre grava otra vez. Más ligero esta vez. Un sedán se detuvo. Faros apagados. La puerta se cerró de golpe y allí estaba ella. Carmen Herrera. Tacones golpeando mi tierra como si caminara por un pasillo de juzgado. Móvil en la mano. Furia escrita en la cara. ¿Por qué no habéis empezado? Ladró al equipo. Os di autorización hace horas. Entonces me vio con el portapapeles en la mano y detrás de mí la cabaña. Y detrás de la cabaña. Luces rojas y azules destellando. Porque mientras ella falsificaba órdenes. Yo ya había llamado a Pablo. Y Pablo. Siendo Pablo. Se había asegurado de que la Guardia Civil tuviera copias de todos los documentos reales de zonificación que poseíamos. El coche patrulla de la Guardia Civil se detuvo suavemente. Bajó el teniente Ruiz. Hombre calmado. Hombros anchos. Paciencia de santo y ojos de defensa de rugby. Carmen se giró hacia él como una serpiente. Deténganlo. Ese animal atacó a un contratista. Está invadiendo terreno de la comunidad. Ruiz levantó una mano. Palma afuera. Señora. Necesito que se detenga ahí. Carmen parpadeó. ¿Perdón? La voz de Ruiz era firme. Medida. Ya hemos revisado su documentación. También hemos recibido declaración jurada y pruebas de vídeo que demuestran que esta propiedad no está dentro de la jurisdicción de Monteverde. Sus acciones de esta noche constituyen intento de daños a propiedad ajena y entrada ilegal. La cara de Carmen palideció. Luego se enrojeció. Tengo una orden notariada. Sí, dijo Ruiz con calma. De un hombre que lleva 2 años muerto. Su firma aparece como testigo. Eso se llama falsificación. Carmen se quedó helada. Ruiz miró a Bruno. Ahora sentado erguido a mi lado. Pecho hinchado como el abogado más peludo del mundo. ¿Y en cuanto al perro? Tenemos pruebas de vídeo de que sus hombres entraron sin consentimiento y de que él respondió de forma no letal a una amenaza percibida. Eso es defensa del hogar. No agresión. Carmen farfulló. No pueden hacer esto. Conozco personalmente al fiscal jefe. Espósenla, dijo Ruiz. El guardia se adelantó. Cerrando las esposas alrededor de sus muñecas. Carmen gritó. La voz subiendo. Escupiendo amenazas de demandas y carreras arruinadas. Pero cuanto más fuerte gritaba, más débil sonaba. El equipo que había contratado se dispersó rápido. Uno murmurando, no firmé para esta mafia de comunidad. El contratista al que Bruno había mordido dio declaración completa allí mismo. Admitiendo que Carmen le había pagado en efectivo. Le había dado papeles falsos y le había dicho que fuera rápido. Me quedé callado durante todo. La rabia enfriándose en algo más pesado. Viendo cómo forcejeaba con las esposas. Roja y rabiosa. Me di cuenta de que esto no era victoria. Todavía no. Porque gente como Carmen no para cuando la pillan. Para cuando está enterrada bajo tanta verdad que no puede escarbar para salir. Esa noche. Mientras las luces traseras del patrulla desaparecían por el camino de grava. Bruno se apretó contra mi pierna. Cálido y firme.
Le rasqué detrás de las orejas y susurré. Buen chico. Pero no hemos terminado. La mañana después de la detención de Carmen. Pablo apareció con 2 cafés y una mirada que no le había visto antes. No enfado. No alivio. Algo más afilado. Diego, dijo. Dejando el maletín en mi mesa de la cocina. Estamos sentados sobre una mina de oro de pruebas. Pero también sobre un nido de avispas. Una vez que lo abramos. No hay vuelta atrás. Entonces ábrelo, dije. Encendimos los servidores otra vez. Uno a uno. Los discos del búnker soltaron sus secretos. La primera carpeta que abrimos parecía inofensiva, hojas de cálculo. Pero una vez descifradas. Leían como un libro de contabilidad de miseria humana. 34 nombres, familias. Solteros. Jubilados. Junto a cada nombre. Fechas. Direcciones. Cantidades de dinero. Notas de desalojo. Cruzadas con códigos de infracción. Solo que los códigos no existían. Estaban fabricados. Cosidos con lenguaje de ordenanzas reales. Lo bastante para parecer legítimos a quien no supiera. El técnico de Pablo silbó bajito. Se hizo su propio reglamento. Deslicé por la lista. Una entrada me paró en seco. Una mujer. Madre soltera. Hijo autista. Presionar cuotas atrasadas. Alegar infracción de escombros. Desalojar en silencio. Mis manos se cerraron en puños. No estaba aplicando normas, murmuré. Estaba cazando debilidad. Pablo asintió sombrío y señalando a quienes no podían defenderse. Otra carpeta contenía cartas escaneadas. Súplicas de propietarios. Algunas terminaban a media frase. Como si las hubieran interceptado antes de llegar a quien pudiera ayudar. Un hombre pedía más tiempo para pagar. Otra prometía arreglar una valla cuando se recuperara de una operación. Carmen había convertido la desesperación en munición. Luego llegaron los vídeos. Ya teníamos muchos. Ella presumiendo de anexión. Burlándose de familias. Incluso llamando a Bruno molestia. Pero más adentro en los discos encontramos horas más. Carmen con copa de vino en la mano. Confesando casualmente. Anexión. Fácil. Solo hace falta una firma débil en el registro. La mitad ni siquiera lee los estatutos. Puedes multar a la gente por respirar si lo redactas bien. Objetivos blandos. Esa es la clave. Elige a los que están demasiado arruinados para contratar abogado. Pablo se frotó las sienes. Esto es conspiración. Blanqueo. Fraude documental. Demonios. Es medio código penal en el diario de una sola mujer. Pero no era solo negocio de comunidad. Encontramos facturas de empresas fantasma. Pagos por mantenimiento que nunca se hizo. Jardinería. Patrullas de seguridad. Limpieza de piscina. Todo desviado a cuentas con el nombre de Carmen. Había estado blanqueando dinero a través de proveedores falsos. Sangrando a los propietarios de Monteverde mientras se llenaba su retiro con jacuzzi. La escala era alucinante. Me recosté. Mareado. Construyó un imperio con firmas y mentiras. Los ojos de Pablo se iluminaron con algo casi feroz. Y vamos a derribar todo el maldito tinglado. Esa tarde fuimos al despacho del fiscal del juzgado con una pila de discos duros. Un archivador de pruebas impresas y Bruno sentado en el asiento de atrás como apoyo moral. La fiscal. Una mujer dura llamada Elena Márquez. Pasó las hojas del archivador. Sus cejas subían más con cada página. ¿Me estáis diciendo que la presidenta de una comunidad falsificó mapas de anexión? ¿Blanqueó dinero? ¿Fabricó infracciones y trató de derribar tu cabaña con excavadora? Sí.
Señora, dije. ¿Y tenemos vídeo? ¿Mucho? Pablo deslizó un pendrive. Imágenes de la detención más varias horas de sus llamémoslas monólogos. Elena lo conectó. Vimos a Carmen en pantalla. Girando el vino. Diciendo, si lo hago bien. Tendré toda la esquina bajo control de Monteverde para Navidad. Elena se rió. Corto y seco. Nos lo ha envuelto con lazo. Pero su cara se puso seria rápido. Esto no es solo local. Si lo hizo aquí. No es la única. Las comunidades de propietarios apenas están reguladas. Gente como ella podría estar haciendo esto por todo el país. Pensé en la hoja de cálculo. Los nombres. Las notas. Los niños. No solo robaba dinero. Robaba casas. Vidas. Elena cerró el archivador. Seguimos adelante. Investigación completa. Cargos autonómicos. Posiblemente federales. Y te necesito listo para testificar. Asentí. Lo que haga falta. Cuando salimos de su despacho, Pablo me dio una palmada en el hombro. Diego. ¿Te das cuenta de en qué te has convertido? Negué con la cabeza. En la cara de la resistencia contra las comunidades abusivas. Genial, murmuré. Quizá me hagan una camiseta. Pero en el fondo sabía que no era por mí. Era por cada persona de esa lista. Gente que no tenía las herramientas. El perro ni la pura suerte de encontrar un búnker en su propio patio. Carmen había intentado convertir mi tierra en su reino. En vez de eso, habíamos convertido sus secretos en una bola de demolición. Y estaba a punto de golpear. El juzgado olía a polvo y a café pasado. Había estado en salas de vistas antes por el divorcio. Por la custodia. Pero esto era diferente. Esta vez no era yo el acusado. Carmen Herrera estaba sentada en la mesa de la defensa con un blazer azul marino que probablemente costaba más que mi furgoneta. Su pelo perfecto. Postura rígida. Pero sus ojos volaban nerviosos y rápidos. Pablo se inclinó hacia mí. Recuerda. Hoy no necesitamos ganar corazones. Solo hechos. Los hechos están más altos que su ego. El juez. Un hombre curtido llamado García. Llamó al caso. Los cargos desfilaron por el acta como una lista de la compra, falsificación. Allanamiento. Conspiración para defraudar. Blanqueo. Intento de demolición de propiedad privada. El abogado de Carmen se levantó. Un tipo relamido con demasiado gel en el pelo. E intentó dar la vuelta a la historia. Mi cliente es víctima de una caza de brujas. Esos supuestos archivos se obtuvieron ilegalmente. Los vídeos son monólogos privados. No confesiones. Y en cuanto al perro. La sala soltó una risa ahogada cuando dijo el perro. Hasta el juez García levantó una ceja. Pablo se levantó despacio y firme. Señoría. La defensa quiere desechar horas de vídeo en las que la señorita Herrera presume abiertamente de falsificar mapas de anexión. Sobornar funcionarios y señalar familias vulnerables. Quieren desechar firmas notariadas de hombres muertos desde hace años. Quieren desechar metadatos digitales que prueban la fabricación. Pero sobre todo. Pulsó el mando. El proyector zumbó y la pantalla se iluminó. Apareció Carmen. Copa de vino en mano. De pie en su villa. Ni siquiera sabe que esto está aquí. Vive allá arriba en la cresta como un raro superviviente. Si lo hago bien. Tendré toda la esquina bajo control de Monteverde para Navidad. Su voz llenó la sala. Parecía más pequeña sentada allí con su blazer que en pantalla. Su risa resonó sobre la madera pulida. Pablo dejó que colgara antes de hablar otra vez. Señoras y señores.
Eso no es arte performativo. Es premeditación. El abogado de Carmen saltó, farfullando sobre privacidad y vigilancia ilegal. Pablo ni se inmutó. La señorita Herrera eligió grabarse en una villa construida ilegalmente sobre tierra robada usando permisos falsos. La privacidad no cubre el delito. Luego llegó el plato fuerte, el metraje de Bruno. Pablo bajó las luces otra vez. ¿En pantalla? La cámara temblorosa del arnés. Árboles balanceándose. Orejas de Bruno moviéndose en el encuadre. Avanzó por la maleza y se detuvo en la villa. La voz de Carmen sonó alta. Esto técnicamente es territorio de expansión de Monteverde. Los papeles están pendientes. Pero nadie va a impugnarlo. Entonces miró hacia la cámara. ¿Otra vez ese perro? Jesús. Quizá debería tirarle otro juguete chillón. La sala estalló en risas contenidas. Alguien susurró perro de la justicia y supe que el meme ya había escapado más allá de mi rincón del mundo. Pablo dejó que el clip terminara antes de volverse al juez. Señoría. Esto no es una caza de brujas. Es una mujer pillada por su propia soberbia confesando fraude en vídeo a un perro. Carmen golpeó la mesa con la mano. Esto es ridículo. Ese chucho meó en mi porche. La sala perdió el control. Hasta el juez García tuvo que taparse la boca antes de recuperar la compostura. Golpeó el mazo una vez. Orden. Señorita Herrera. Sugiero que deje hablar a su abogado. El resto de la vista fue cuesta abajo para ella. Presentaron los mapas falsificados. Las coordenadas no coincidían con ninguna finca agrícola de otro pueblo. La falsificación notarial se mostró junto al certificado de defunción. Las facturas de empresas fantasma cuadraban perfectamente con sus depósitos bancarios personales. Y luego llegó la hoja de cálculo. 34 nombres. Cada uno con un rastro de dolor adjunto. La fiscal Elena Márquez leyó uno en voz alta. Un hombre en ejecución hipotecaria suplicando tiempo después de una operación de corazón. Carmen había anotado, presionar más. Débil. La sala se quedó en silencio absoluto. Cuando Pablo terminó. No quedaba un alma en esa sala que creyera que Carmen era la víctima. Era la depredadora. Su abogado intentó recuperar terreno. Llamando circunstanciales las pruebas. Acusando a Pablo de protagonismo. Pero era como echar agua a un incendio forestal. Los hechos ardían demasiado. Cuando el juez habló por fin. Su voz era pesada. Se deniega la libertad bajo fianza. La señorita Herrera permanecerá en custodia hasta el juicio. Los cargos contra ella son extensos y la prueba abrumadora. El mazo golpeó una vez. Seco como un trueno. Carmen se giró en su asiento. Los ojos clavándose en mí. Los labios curvados en algo entre gruñido y sonrisa. Esto no ha terminado, siseó. Quizá no. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí el suelo firme bajo mis botas. Esa noche. Mientras Bruno y yo nos sentábamos junto al fuego. Le rasqué detrás de las orejas. ¿Sabes? Chico, dije. Acabas de testificar en un juzgado. Movió la cola una vez. Luego se acurrucó contra mi pierna. Durmiéndose como si la justicia misma fuera una cama caliente. Y pensé, quizá esta guerra por fin está girando. La llamada llegó 2 días después de la vista. La voz del inspector municipal era plana. Pero se notaba el fondo de incredulidad. Señor Morales. He revisado los expedientes de la villa. La construcción de su vecina está sobre terreno protegido de Cuenca. Sin permisos. Sin autorización ambiental. Todo es ilegal. Apreté el teléfono más fuerte. ¿Y ahora qué pasa? El juez firmó esta mañana una orden de demolición de emergencia. Tiene luz verde para derribarla. No dije nada durante un momento.
Solo miré por la ventana la cresta donde la villa ostentosa de 2 plantas de Carmen se alzaba como un parásito. Por fin exhalé. Programadlo. El lunes amaneció luminoso y extrañamente cálido. A las 9 una excavadora retumbó por mi camino de grava, seguida de camiones de escombros y un pequeño equipo con cascos. Pablo llegó con su cámara. Dijo que a los futuros jurados les encantan las imágenes. Y también apareció el teniente Ruiz. Solo para asegurarse de que las huellas de Carmen no se colaran otra vez en el proceso. Bruno trotaba a mi lado. Orejas tiesas. Cola meneando como si supiera que algo histórico estaba a punto de pasar. El capataz se acercó con su portapapeles. «¿Es su orden?» «Señor. ¿Da usted la palabra?» Miré la villa al otro lado de la cresta. Tejado de teja roja brillando al sol. Paredes de cristal reflejando el bosque. Todo construido sobre mentiras y robo. Durante 10 años yo había luchado por levantar algo real con mis propias manos. Carmen había intentado borrarlo en menos de 6 meses. Di un solo asentimiento. «Hágalo». La excavadora avanzó. Su brazo de acero giró. La cuchara golpeando la pared frontal. El cristal estalló. La madera se astilló y el jacuzzi de la terraza se derrumbó como un juguete. El aire se llenó del rugido de motores y del crujido de la destrucción. Pablo seguía grabando. Narrando como un locutor de noticias. Aquí vemos el derrumbe del imperio ilegal de Herrera. Ladrillo a ladrillo. No dije ni una palabra. Solo miré. Bruno estaba sentado en el asiento del copiloto de mi furgoneta. Cabeza asomada por la ventanilla. Orejas volando al viento. Para él era solo otro paseo. Para mí era el sonido de un reino ardiendo. A media tarde la villa no era más que escombros. El polvo flotaba en el aire y todo lo que quedaba era un camino agrietado que llevaba a una base llena de vergüenza. Bruno saltó. Olisqueó los restos. Luego levantó la pata y meó sobre el último montón de escombros. El equipo se rió. Pablo lo captó en vídeo. El teniente Ruiz negó con la cabeza. Sonriendo. No podría haberlo escrito mejor aunque lo intentara. Pero Carmen no había terminado de intentar arañar su regreso. Desde la cárcel. Sus abogados inundaron el juzgado de mociones. Alegando que la demolición violaba derechos de autor estructurales. Que sus diarios en vídeo eran arte performativo. Que el metraje de Bruno violaba la expectativa de privacidad. Pablo rechazó cada una como quien espanta moscas. Construyó una villa sin permisos en tierra robada. Se grabó presumiendo de ello y escondió las pruebas en un búnker. La privacidad no se aplica al delito. Mientras tanto, los federales habían empezado a husmear. Resultó que el imperio de Carmen no era solo fraude urbanístico y acoso. Había estado pasando dinero a través de empresas fantasma. Cuadrillas de jardinería falsas. Limpiadores de piscina inexistentes. Incluso facturas de dispensadores de bolsas para excrementos de perro que nunca se instalaron. Blanqueando dinero a través de caca de perro, murmuró Pablo una noche. Negando con la cabeza. Ya lo he visto todo. Cuanto más hondo cavaban los investigadores, más feo se ponía. Sobornos a funcionarios locales. Papeletas falsificadas para amañar elecciones de la comunidad. Familias enteras desplazadas bajo infracciones inventadas por Carmen. La hoja de cálculo de nombres. 34 hogares en total. Se convirtió en el centro del caso. Los reporteros locales se enteraron y pronto todas las cadenas emitían reportajes sobre la reina de la comunidad. Los medios nacionales lo recogieron después y, de alguna manera, a través de todo, la parte que más gustaba a la gente no eran los delitos ni el dinero. Era Bruno. Los clips de su cámara en el arnés se volvieron virales. Memes de él con gafas de sol y leyendas como olió el fraude inundaron las redes.
Alguien hasta hizo una camiseta con la silueta de Bruno y las palabras «perro de la justicia» debajo. Una noche mientras asaba hamburguesas en el porche. Pablo me miró por encima del borde de su cerveza. ¿Te das cuenta de que tu perro tiene más reconocimiento que la mitad de los senadores del país? Genial, murmuré. Quizá le den su propio especial en Netflix. Mientras tanto, Monteverde se desmoronaba. Con Carmen entre rejas. La Junta tuvo que admitir lo obvio. Ella había falsificado su propia elección. Papeletas amañadas. Actas falsificadas. Los vecinos se rebelaron. Una votación de emergencia disolvió la comunidad por completo. Varios propietarios presentaron demandas exigiendo devolución de años de multas y acoso. Las cadenas de televisión vinieron a filmar entrevistas en mi cabaña. Preguntaban por el búnker. La villa. La demolición. Pero cada vez sus cámaras parecían quedarse más tiempo en Bruno. Tumbado en la hierba. Lengua fuera como si nada de eso importara. Quizá tenía razón. Porque cuando el polvo se asentó no sentí triunfo. No exactamente. Sentí algo más callado. Como si la tierra misma hubiera exhalado después de años conteniendo la respiración. El reino que Carmen había construido con papel y mentiras había desaparecido. Mi cabaña seguía en pie. El bosque seguía siendo mío. Y por primera vez en una década sentí que quizá por fin había ganado algo que nadie podía quitarme. El juicio ni siquiera había empezado todavía. Pero el Tribunal de la Opinión Pública ya había dictado sentencia. Carmen Herrera había pasado de ser la reina de hierro de Monteverde a un chiste nacional en menos de un mes. Clips de ella gritando durante la detención. Yo de pie tranquilo con Bruno a mi lado. Circulaban por todas las plataformas. Alguien lo puso con música dramática. Otro superpuso el gruñido de Bruno como banda sonora. Al final de la semana. Bruno el perro de la justicia ya no era solo un meme. Era un movimiento. Reporteros invadieron el juzgado. Camiones de televisión llenaron la plaza. Vecinos de todo el país aparecieron en las vistas. Algunos con pancartas que decían «Comunidad es igual a tiranía moderna». Otros agitando carteles caseros con la cara de Bruno dibujada estilo héroe de cómic. Pablo estaba mitad encantado. Mitad exasperado. He pasado 20 años construyendo casos a prueba de bomba, murmuró. Y tu perro se lleva el club de fans. Bruno. Por su parte. Disfrutaba de la atención. Niños le traían premios. Desconocidos pedían selfies. Lo tomaba todo con paciencia estoica. Como si supiera que su papel ahora era mayor. Pero debajo del espectáculo. El martillo de verdad caía. Los investigadores federales rastrearon las finanzas de Carmen a través de cada empresa fantasma que había creado. Contratos de jardinería que nunca existieron. Patrullas de seguridad cobradas a triple precio. Facturas de limpieza de piscina para una piscina que no existía. Millones desviados de las arcas de la comunidad a cuentas bajo nombres diferentes. Esto no es solo fraude, le dijo el investigador jefe a Pablo. Es corrupción organizada. Lleva años blanqueando dinero a través de proveedores falsos. Y Carmen no había actuado sola. Cuanto más cavaban, más nombres salían. Funcionarios del registro. Contratistas. Incluso un técnico de urbanismo que había firmado documentos después de viajes de golf con Carmen. Lo que empezó como un escándalo de una comunidad se estaba convirtiendo en una investigación de corrupción autonómica. Mientras tanto, las historias personales de su hoja de cálculo salían a la luz. Una cadena local entrevistó a un padre de 3 hijos que había perdido su casa después de infracciones de ruido falsas. Se derrumbó ante la cámara diciendo que había suplicado clemencia a Carmen mientras se recuperaba de una operación de espalda. Otro reportaje mostró a una anciana multada hasta la ejecución por decoración de jardín no autorizada. Su único delito, plantar rosas sin permiso de la comunidad. Cada historia avivaba las llamas.
Carmen no era solo una administradora corrupta. Era una depredadora que había convertido las normas en arma para arruinar vidas. Y el público se lo tragaba. El equipo legal de Carmen probó todos los trucos. Alegaron que los discos duros habían sido manipulados. Argumentaron que los vídeos eran sátira para público privado. Incluso acusaron a Pablo de plantar pruebas. Pero cuanto más luchaban, más se hundían. Porque entonces salió la guinda del pastel. Uno de los diarios en vídeo de Carmen. Enterrado en una carpeta llamada personal. La mostraba sentada en un sofá. Copa de vino en la mano. Se desahogaba sobre Bruno como si fuera su archienemigo. He probado de todo con ese perro, gruñía. Premios gourmet de ternera. Juguetes chillones. Incluso un hueso de cordero de la mejor charcutería. ¿Qué hace? Los arrastra al bosque y mea encima. Juro que lo hace a propósito. Cuando ese clip se filtró, rompió internet. Memes brotaron de la noche a la mañana. Bruno mirando noble al horizonte mientras los pies de foto decían defensor del reino. Entrevistas falsas con psicólogos caninos afirmando que tenía brújula moral. Hasta los programas de Late Night se unieron. Un presentador bromeó, cuando tu peor enemigo es un cruce de labrador. Quizá tú seas la villana. Pablo me mostró uno de los montajes. Carmen despotricando. Bruno meando sobre un montón de escombros en cámara lenta con banda sonora de ópera. Me reí tanto que casi me atraganto con el café. Pero no todo era risa. Enterrado en los archivos de Carmen había algo más oscuro. Registros de juguetes para perros manipulados con somníferos. Uno incluso había sido analizado en una clínica veterinaria local. No solo había acosado familias. Había intentado drogar a Bruno. Cuando la fiscal añadió crueldad animal a la lista de cargos, la indignación pública se duplicó de la noche a la mañana. Hasta la gente que no le importaban las comunidades se preocupaba por los perros. Para cuando llegó la fecha del juicio de Carmen, la comunidad de Monteverde ya no existía. Los miembros la habían disuelto avergonzados. Las demandas se apilaban contra ella como sacos de arena antes de una inundación. Y yo me encontré dando entrevistas que nunca quise. De pie en mi porche mientras Bruno posaba para las cámaras como si hubiera nacido para ello. Los vecinos pasaban con tartas. Niños con dibujos de Bruno con capa. Una mujer me abrazó y susurró, no solo salvaste tu tierra. Nos salvaste a todos. No supe qué decir porque la verdad era que no había salido a salvar a nadie. Solo quería paz. Solo quería mi tierra. Solo quería vivir con mi perro en el silencio que el bosque me había prometido. Pero quizá a veces la paz solo llega después del fuego. Esa noche, mientras las noticias repetían imágenes de Carmen esposada, Bruno se acurrucó a mi lado junto al fuego. Su pecho subía y bajaba constante, ajeno al ruido del mundo exterior. Le rasqué detrás de las orejas. Supongo que ahora eres famoso. Amigo. Movió la cola una vez. Luego cerró los ojos. Y pensé que quizá la fama no era el objetivo. Quizá el objetivo era que la verdad tenía dientes. Y a veces esos dientes se parecían mucho a los de Bruno. El jurado no tardó mucho. Después de semanas de testimonios, montañas de pruebas y más clips de vídeo que un reality show, los 12 hombres y mujeres volvieron a la sala con la misma expresión, certeza sombría. Culpable en todos los cargos, dijeron, fraude, allanamiento, falsificación, blanqueo, conspiración, manipulación de pruebas y, para el jadeo más fuerte de la sala, crueldad animal. Carmen Herrera se quedó de piedra mientras se leía el veredicto. Blazer impecable. Postura rígida. Pero los ojos huecos. Cuando el juez dictó sentencia, 15 años sin posibilidad de libertad condicional. Por fin se quebró. Los labios le temblaron.
La mandíbula se apretó. Pero no salieron lágrimas. No vitoreé. Tampoco Pablo. Solo nos quedamos allí respirando el peso de todo. Cuando terminó, Carmen fue sacada esposada. Miró atrás una vez. Ojos llenos de veneno. Pero su reino había desaparecido. Monteverde disuelta. Su villa reducida a polvo. Su imperio expuesto como fraude. El mundo había seguido sin ella. La vida después de Carmen llegó despacio. Como una herida que se cierra sola. El bosque se volvió más silencioso. El arroyo detrás de la cabaña gorgoteaba un poco más fuerte. Los vecinos que antes bajaban la cabeza ahora saludaban cuando pasaban en coche. Algunos hasta paraban a dejar tartas o leña. Gestos que decían más que las palabras. Y luego estaba Bruno. Había pasado de perro callejero a mascota viral a meme. Pero para mí seguía siendo solo Bruno. El perro que dormía a los pies de mi cama y ladraba a las ardillas como si les debieran dinero. Aún así, no podía ignorar lo que se había convertido para los demás. Un sábado un grupo de niños vino con sus padres. Querían ver al perro famoso. Bruno accedió. Meneando la cola. Dejando que manos pegajosas le palparan la cabeza. Una niña lo abrazó fuerte y susurró, «Gracias por vencer a la señora mala». Vi a Bruno sentado perfectamente quieto. Paciente como un santo. Entonces me golpeó la idea. El claro donde había estado la villa de Carmen era ahora una cicatriz en la tierra. Solo escombros y malas hierbas. El fantasma de la arrogancia. Decidí convertirlo en algo mejor. Pasé meses arrastrando madera. Vertiendo hormigón. Clavando clavos. Los vecinos se unieron. Algunos por gratitud. Otros solo por formar parte de algo bueno. Juntos levantamos vallas. Bancos. Fuentes de agua. Incluso un pequeño circuito de agilidad con rampas y túneles. Para la primavera estaba listo. En la entrada colgué un sencillo cartel de madera que yo mismo había tallado, Campo de Bruno. Todos los buenos perros bienvenidos. Excepto los de Carmen. El primer domingo de junio celebramos el día inaugural de Bruno. Docenas de familias aparecieron con sus perros. Un San Bernardo llamado Winston babeaba como una fuente. Un chihuahua con pajarita ladraba como si fuera el dueño. Los niños pintaron huesos de madera con los nombres de sus perros. Alguien trajo una tarta con forma de boca de riego. Pablo dio un breve discurso. Mitad sincero. Mitad humor de abogado. La justicia no siempre viene de un juzgado. A veces viene con 4 patas y cola. Yo no hablé. No hacía falta. Solo estuve allí rascando las orejas de Bruno. Viéndolo trotar feliz por el campo mientras los niños reían y los perros jugaban. La tierra que una vez había sido envenenada por la codicia de Carmen volvía a estar viva. Llena de alegría. Risas y patas golpeando la hierba. Más tarde esa misma tarde. Cuando todos se habían ido. Caminé con Bruno hasta el viejo mojón de piedra donde había estado la villa. Olisqueó una vez. Dio una vuelta. Luego levantó la pata y meó justo en el sitio. Círculo completo. Me reí hasta que me dolió el pecho. Buen chico, dije. Nos quedamos allí mucho rato. El aire de verano espeso de grillos. El bosque zumbando con paz. Por primera vez en años no miraba por encima del hombro. No esperaba la siguiente carta. La siguiente amenaza. El siguiente fraude. La tierra era mía. La lucha había terminado. Y gracias a Bruno. Había acabado como debía, con la verdad en pie. Las mentiras derrumbadas y un perro a mi lado. Cuando me acosté esa noche. Bruno acurrucado a mis pies. Pensé en todo lo que habíamos pasado. Las motosierras. Los SV negros. El búnker.
El juzgado. Y pensé en la promesa que el bosque me hizo todos aquellos años cuando pisé por primera vez esta tierra roto y perdido. La promesa de una dignidad callada. Había sido puesta a prueba. Violada. Casi robada. Pero ahora se había cumplido. El bosque volvía a ser nuestro. Y mientras Bruno estuviera allí para guardarlo. Sabía que siempre lo sería.